9 de la mañana, 28 minutos, lo anticipado. Silvia, están con nosotros para hablar de muchísimos temas, pero comenzamos, Silvi, con prepagas, ¿te parece? ¿Qué va a pasar ahora en marzo? Bueno, algo habíamos anticipado, algo hablamos de esto la semana pasada y finalmente en los últimos días llegaron las cartas, aunque no para todos, y ahora te voy a contar por qué. Llegaron las cartas con la notificación de incrementos para las cuotas de marzo. ¿En qué porcentajes? Bueno, entre 1,9% y 2,2% en las principales entidades, pero hay algunas que aumentan más. Hemos visto algunas cartas también de 2,5% y 2,7%. Antes la tendencia hasta ahora era o incrementaban según el índice de inflación, el último conocido, o un poco más. Bueno, ahora hay algunas prepagas que están aumentando según la inflación, el último dato conocido, y otras también un poco menos, por eso esta tendencia del 1,9%. Ahora, ¿qué pasó? En este caso en particular, cuotas del mes de marzo, se diferencian las situaciones según cuál sea la situación de los afiliados. ¿Por qué? Bueno, el sistema de prepagas tiene tres tipos de afiliados. Están los afiliados directos, que son los que le llaman así, son los que pagan 100% de su bolsillo, por ahí porque son autónomos, aportantes autónomos y pagan todo el costo de la cuota de su bolsillo. Esos tienen de lleno el impacto de estos incrementos, sea de 1,9, 2,2 o un incremento todavía superior en varios casos. Para ellos les llegó las cartas con las notificaciones porque se va a aplicar ese incremento. Para los afiliados que son, le llaman los corporativos, que tienen un plan de prepaga, pero porque la empresa se hace cargo, bueno, no hay ningún cambio en ese caso porque no se hacen cargo de pagar las cuotas. En ese caso hay, por una cuestión que ya hablamos y que ahora vamos a repasarla un poco, sí una baja del costo empresario. Y en el caso del tercer grupo de afiliados, que son los llamados desregulados, es donde se da la principal novedad este mes. ¿Por qué? Bueno, porque este caso es el de las personas que pagan parte de la cuota del plan con los aportes y contribuciones salariales. Es decir, deciden derivar a la prepaga el dinero que se descuenta de su sueldo y que también la empresa hace una contribución, deciden derivarla, pero hasta ahora hacía falta sí o sí que ese fondo pasara antes por una obra social. No porque las entidades lo quisieran así, sino porque la regulación marcaba eso. No les permitía a las prepagas recibir de manera directa el dinero. Bueno, lo que esto provocaba era que una parte de los recursos del sistema, que son recursos de los sistemas y que son justamente de los trabajadores, se quedara en un costo de intermediación que, bueno, según lo que decía lo que dice el gobierno, no agregaba valor porque es un costo que se va en una cuestión burocrática y no a prestaciones propiamente dichas. Ese costo desaparece. Entonces, la persona que paga la prepaga, que paga la cuota de la prepaga en parte con esos aportes, tiene un costo menor, digamos, porque hay más dinero de sus aportes que va directo a financiar el plan de salud. Bueno, lo que pasó con esas personas en este caso es que, más allá de que se da ese efecto, las prepagas no le aumentan el precio del plan. Le llaman, bueno, el aumento cero. Esto salió también a anunciarlo el gobierno a través de algunas comunicaciones informales. Entonces, hay un grupo de estas personas, insisto, de los afiliados desregulados, que no recibieron carta porque la prepaga, es el caso, por ejemplo, de Swiss Medical. La prepaga dice, bueno, no, como en estos casos no aplico aumento, si no aplico aumento no tengo nada que informarles, y a esas personas no les llegó carta. A otras, en cambio, caso de OSDE o de Medife, por ejemplo, sí les llegaron notificaciones, les avisan que la decisión es un incremento de 1,9%, al menos en esos dos casos, pero que por efecto de las últimas medidas de desregulación no van a tener un impacto en el bolsillo. O sea que hacen el aumento, pero lo bonifican. Eso, insisto, solo en el caso de los afiliados desregulados. Y esto, te decía, vamos a repasar de dónde viene, lo habíamos hablado también el sábado pasado, es porque hace pocos días, unas pocas semanas, el gobierno decidió
anular todos esos convenios de triangulación, esto que yo comentaba, esa obligatoriedad que tenían de pasar los aportes primero por una obra social y de ahí a las prepagas, y que ahí se quedaba un costo de intermediación. Beneficia al cliente, digamos. Beneficia, ¿no?, al cliente, claro. Sí, porque bueno, desaparece, como decía antes, llega más plata directa a las prepagas. Claro. El efecto, de todas maneras, que va a haber de acá en más por esa medida, porque no es solo el cambio que hay este mes, el efecto que va a haber de ahora en más es dispar. Esta consecuencia o esta práctica lo conocen bien quienes están afiliados a una prepaga de esta manera, porque lo que se paga de bolsillo es la diferencia entre el costo del plan y los aportes que le llegan ya a la prepaga. Por lo tanto, el dinero que efectivamente hay que desembolsar para pagar el plan de salud depende de dos factores. Depende de qué pase con el valor de la cuota, que en este caso, en el caso de marzo en particular, no va a aumentar, pero depende también de lo que pase con las remuneraciones. Si la remuneración justo tuvo un aumento en un mes determinado, bueno, el monto de aportes y contribuciones va a ser más elevado y, por lo tanto, el monto a pagar de bolsillo va a ser más bajo. Me preguntan si esto que vos estás diciendo, Silvi, puede afectar a los empleados de la Ciudad de Buenos Aires que desregulan. Empleados de la ciudad de... Bueno, esto no tiene efecto sobre si se refiere la pregunta a obra social de, por ejemplo, el IOMA, la provincia, o empleados de la ciudad de Buenos Aires. Las obras sociales de provincias, de empleados públicos, no están incluidos en estos cambios. Porque es un sistema diferente. Lo que regula el Gobierno Nacional a través de la Superintendencia de Servicios de Salud es el sistema de obras sociales nacionales. Ahora se sumaron, bueno, hace más de un año, ¿no?, a partir del DNU 70 famoso, se sumaron las prepagas también a ese universo. Ya estaban siendo reguladas por el Gobierno Nacional, pero de otra manera. Claro. Buenos Aires. Ese es un sistema aparte, digamos, no está contemplado en estos cambios. De la misma manera, que es bueno aclararlo también, o sea, obras sociales provinciales no, IOMA tampoco, esos afiliados no tienen posibilidad de hacer estas opciones, y tampoco el PAMI. En el PAMI va a seguir rigiendo un sistema de triangulación, estas triangulaciones que son tan cuestionadas. Bueno, en el caso de los jubilados y pensionados que tienen el descuento para financiar al PAMI, un descuento de sus haberes mensuales, que no es un porcentaje fijo para todos, sino que depende del monto del haber. Para algunos, para el haber mínimo es de 3%, pero después se va incrementando, llega hasta casi el 6%, 5,5%, un poco más por ciento. Estoy repasando, pero son muchos los mensajes, pero bueno, voy viendo algunos y te consulto. Bueno. Pero bueno. Sí, después, esa es una consulta muy usual que me dicen, bueno, yo soy jubilado, tengo PAMI, tengo descuento de PAMI, pero pago una prepaga al mismo tiempo. Bueno, lamentablemente, si esa prepaga, si ese plan de salud no tiene un acuerdo con una obra social habilitada para recibir una cápita de PAMI, se llama, en realidad no es el aporte exacto, pero sí un monto en compensación por el descuento del haber para financiar el PAMI, si no existe ese convenio entre obra social y prepaga, lamentablemente no se puede hacer ahí ninguna derivación de montos ni aportes. Y el jubilado efectivamente queda en esa situación. Le hacen el descuento con destino al PAMI y al mismo tiempo paga 100% de su bolsillo la cuota de la prepaga. Esa situación no tiene cambio. Por ahora lo vamos chequeando periódicamente porque justamente es un tema de muchas consultas. Sí, nos están escribiendo mucho, pero bueno, yo siempre les digo que traten de escribirte a tu mail, está bien, ¿no? Sí. Y vos con tiempo los lees y podés ir contestando, porque dentro del programa entiendan que es un poco difícil, pues son muchas las consultas y son todas particulares, pero Silvi contesta todo, le escriben a su... ¿Cómo te... A veces se demora un par de días. ¿Cómo es recordarlo? Mucha presión. Y bueno, pobre, pero recordá dónde te pueden escribir. stang@lanacion.com.ar. Ahí está, Stan, de Silvia Stan, @lanacion.com.ar, y ella con tranquilidad va contestando. Claro. Y las novedades que se van dando, por supuesto, siempre las vamos publicando en el breve diario, ¿no? Hablamos del incremento del servicio doméstico, lo que se viene, y qué más.
incremento del servicio doméstico y vamos a hablar también de moratoria previsional. Moratoria previsional. En un ratito, consejero, no sea impaciente. Usted se quiere viajar. Después de la gran cantidad de respuestas que va a hacer Silvi esta semana a todas las consultas por mail, se debería ganar un viaje. ¿A dónde? A Miami, a Miami, Estados Unidos, porque es el boom otra vez se compre lo que quiera de los argentinos.